Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de YouTube. Nuevamente en el pizarrón vamos a explicar algo acerca del ciclo menstrual en relación al diagnóstico de embarazo, que es importantísimo. Entonces vamos a empezar. En videos anteriores ya expliqué algo acerca del ciclo menstrual y de cómo está controlado por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, hemos dicho que el ciclo menstrual fundamentalmente se divide en dos etapas, que son la fase folicular y la fase lútea. Del día 1, de cuando la mujer empieza a arreglar, hasta el día 14 en que se da la ovulación, es la fase folicular. Y luego, de la ovulación hasta que la mujer volviera a empezar a arreglar, es la fase lútea. Más o menos duran 14 días. Eso es explicado en un ciclo pedagógico y didáctico que durará 28 días. Pero en la vida real los ciclos pueden durar desde 21, 22, 24 días hasta 30, 32, 35 días. Entonces, ¿qué sucede cuando hay esa, entre comillas, que no es alteración, pero esa alteración de alargamiento o acortamiento del ciclo menstrual? Lo que está sucediendo es que si la mujer, por ejemplo, reglara a los 21 días, o sea, muy pronto, la fase que se acorta es la fase folicular y la lútea no, la lútea dura sus 14 días y aquí ella volvería a arreglar si no se embaraza. También de manera contraria, si la mujer regla a los 35 días, lo que sucede es que ella ovula hasta el día 21. Entonces la fase folicular ahora es de 21 días y la fase lútea sigue siendo de 14. Entonces le explico, en un ciclo normal, 14 y 14. En un ciclo corto, folicular corta, de tan solo 7 días, y si el ciclo se alarga y ella arregla hasta los 35 días, es una fase lútea constante de 14 y la fase folicular ahora se alarga a 21 días. Esto quiere decir que el cuerpo lúteo solo vive más o menos 14 días, con pequeñas variaciones, pero 14 días. En cambio, la folicular, desde que son seleccionados los 7, 12 folículos en la corte folicular hasta el momento en el que se da la ovulación, duran en condición promedio 14 días, pero puede ser tan corta como 7, puede ser tan larga como 21 días. Entonces eso es lo que tendríamos que decir en una primera instancia, que el ciclo menstrual se alarga o se acorta, pero en realidad lo que se está alargando o acortando es solo la fase folicular, se acorta o se alarga. Pero la fase lútea, vuelvo a repetir, la fase lútea es casi constante y dura 14 días. Ahora, vamos a pasar a explicar qué puede pasar cuando se da un embarazo. Por eso a mis alumnos siempre les insisto que es tan importante conocer la fisiología del ciclo menstrual para sospechar un embarazo y para diagnosticar un embarazo y saber más o menos cuándo una mujer pudo embarazarse. Entonces, para estos fines, ahorita en este momento lo voy a explicar con un ciclo convencional de 28 días. Entonces, aquí está el día 28, aquí la mujer volvería a arreglar. Aquí está el día 1, cuando está empezando este ciclo, y ella, en este caso ejemplificador, va a ovular el día 14. Aquí se da la ovulación. Entonces sí tenemos fases constantes folicular y lútea de 14 días. Ahora, si en el supuesto, que no siempre es así, de que la mujer ovula exactamente el día 14 y ese mismo día empieza el embarazo, para el día 21 la fracción beta puede empezar a dar positivo. La fracción beta de la gonadotrofina coriónica o incluso la prueba de farmacia, la de orina, ya puede empezar a dar positivo aquí. Pero vuelvo a repetir, siempre y cuando ella haya ovulado y haya iniciado su embarazo este día, que eso también puede haber ciertas variaciones. Entonces, aquí en el día 21, que es cuando ya dada la fecundación, el blastocisto va llegando, el blastocisto va ingresando en la cavidad uterina para iniciar el proceso de implantación, ahí empieza a dar positiva la fracción beta de la gonadotrofina coriónica. Entonces, evidentemente, no reglará la mujer, no menstruará, y aquí va a llegar al día 35, obviamente ya con una semana de retraso, y en el que ya, francamente y sin errores, la fracción beta resultaría positiva. Obviamente, porque lleva prácticamente 2 semanas
pudiéndose haber detectado, aunque no se hubiera hecho la prueba. Para el día más o menos 42, y aquí hasta el final estaría el día 49. Ahora explico algo importantísimo. Aquí yo ya puedo detectar embarazo con prueba de orina o fracción beta en sangre, en laboratorio. Lo más rápido que yo puedo detectar por ultrasonido un saco gestacional es en el día 35, o sea aquí. Yo ya puedo detectar aquí el útero con un saco gestacional en la cavidad uterina. Entonces, en el día 35. Luego, siempre eso se los digo a mis alumnos, que hay tres cifras que deben memorizar: 35, 40 y 48. 35 aparece el saco gestacional intrauterino dentro del útero, en ultrasonido transvaginal. En el día 40 aparece el saco vitelino, muy importante, y en el día 48 aparece ya el embrión e incluso con frecuencia cardíaca fetal. Entonces hagan sus cálculos: 35, 40, más o menos aquí, ya aparece el útero, ya ahora no solo saco gestacional, veo saco gestacional, pero incluso veo saco vitelino en el interior. Todavía no veo embrión. Y aproximadamente en el día 48, yo ya observaría el útero con embrión, incluso con latido cardíaco fetal. Entonces aquí estarían 35, 40 y 48. Esas son las cifras clave que les digo: 35, 40 y 48. Por último, voy a explicar algo sumamente importante. No se confundan, porque si no todo el mundo diría: es sencillo, si a la mujer se le ausenta la regla, obligado que en el día 35 yo ya debo haber saco gestacional, en el día 40 el vitelino y en el día 48 el latido cardíaco. No es así, porque acuérdense que yo dije al inicio, estoy considerando que la mujer, en primer lugar, ovuló el día 14, que ese mismo día, después de relaciones sexuales, en ese mismo día con un varón fértil, se dio la fecundación. Parto de ese hecho para dar estas cifras, pero, si la mujer no ovuló el día 14, sino, por ejemplo, ovula el día 7, obviamente esto lo tendríamos que correr para acá. O si en vez de eso ovula el día 21, pues entonces tendríamos esto del ultrasonido, tendríamos que correrlo para acá. Y entonces obviamente eso cambia. Y todavía más, el día 7 ovuló, pero ella puede embarazarse el 8, el 9, el 10, el 11. Porque recuerden que los espermatozoides duran vivos dentro del cuello uterino hasta 7 días. Entonces por eso es que esto lo podemos correr de manera muy frecuente, o lo adelantamos hacia acá o si lo corremos hacia allá. Y por último, voy a decir que desde el momento en el que se positiviza la prueba, aquí la fracción beta de farmacia o de orina o de laboratorio ya es positiva, desde este momento hasta que yo vea saco gestacional así indudable dentro del útero vuelvo a insistir, ultrasonido transvaginal, hasta ese momento nosotros a este periodo de tiempo decimos que es un periodo de incertidumbre. ¿Qué quiere decir este periodo de incertidumbre? Aquí yo indudablemente sé que la mujer está embarazada, pero todavía no sé que es un embarazo intrauterino. A eso los norteamericanos le llaman PUL, que es Pregnancy of Unknown Location, o sea, embarazo de localización desconocida. Porque sé que está embarazada, pero todavía no estoy seguro que sea un intrauterino. Puede ser un embarazo ectópico, o puede, en el caso, a lo mejor, por ejemplo, eso lo veremos en otros videos, y les recomiendo que vean mi video de embarazo ectópico y de aborto. Puede pasar que esta imagen yo nunca la logre ver, y que cuando vuelva a pedir la fracción beta salga en 0. ¿Qué quiere decir? Pues que el feto murió, el embrioncito murió, y nunca, jamás llegamos a saber dónde estuvo el embarazo. ¿Fue intrauterino o fue un ectópico que murió? Nunca supimos. Entonces, muy importante esto. Estén pendientes, grabaremos nuevos videos sobre el mismo tema y les recomiendo, como siempre, que sigan, por favor, Ginecología Mijangos, YouTube, Instagram y Facebook. En las 3 redes están de la misma forma. Ginecología Mijangos. Hasta la vista.